vamos a hablar de fracturas relacionadas con la osteoporosis, que ocurren con mayor frecuencia en la cadera, en la muñeca, en la columna vertebral también. De hecho, estaba leyendo que las fracturas de cadera son de las principales causas de muerte en adultos mayores y que incluso en algunos casos superan a algunos tipos de cáncer. Así que nos parece que es un tema digno de desarrollar aquí en el programa y que además podemos aprender mucho, sobre todo de la parte de prevención, porque la idea es que evitemos hasta donde se pueda llegar a esto. Por eso está con nosotros la endocrinóloga Sonia Cerdas para explicarnos todo lo que tiene que ver con este tema. Doctora, un placer. Un placer, el placer es mío. Gracias por la invitación, Randall. Bienvenida. ¿Qué le parece si como punto de partida usted nos recuerda qué es la osteoporosis? Bueno, Randall, la osteoporosis es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad que afecte un hueso, sino todo el esqueleto y que se caracteriza por una pérdida de la masa ósea, de la cantidad de fortaleza del hueso, pero también con una alteración de la estructura. O sea, no solamente es una cuestión de pérdida de cantidad de masa ósea, sino también que por dentro del hueso la arquitectura se ha deteriorado, la calidad del hueso se ha deteriorado. Porque cuando pensamos en un hueso, pensamos en algo estático, como una piedra, pero es mentira. Nosotros cuando pegamos un brinco, el hueso tiene una cierta plasticidad que le permite amortiguar el hueso. Y en la osteoporosis eso se pierde la fortaleza y la calidad de amortiguación del hueso. Ahora, doctora, le interpreto por lo que está diciendo que entonces cuando a una persona le diagnostican osteoporosis, a ver, no es correcto decir es que esta persona tiene osteoporosis en el hueso de la pierna o en el hueso de la cadera, sino que lo tiene en todo su sistema. Es una enfermedad que afecta todo el esqueleto. Sin embargo, hay ciertos sitios que hemos previamente seleccionado para identificar los sitios donde hay más osteoporosis. Y esos son los sitios que se utilizan como columna y cadera para el diagnóstico. Pero cuando usted tiene ahí osteopenia, o sea, disminución de la masa ósea, o un nivel de diagnóstico para osteoporosis, lo tiene en todo el esqueleto. Ahora, ¿qué tanto afecta esta enfermedad a los costarricenses? Bueno, mucho. Nosotros hicimos un estudio de aproximadamente 2.000 densitometrías hechas en población abierta y el 60% de las densitometrías de personas mayores de 50 años tenían algún grado de osteopenia, o sea, densidad mineral ósea baja, u osteoporosis. De esos mayores de 50 años, el 10% tenían osteoporosis. O sea, igual que en otros, son cifras muy similares a las que se manejan a nivel mundial. En el mundo, sí, en donde se habla actualmente de 158 millones de personas en riesgo para sufrir fracturas, de 9 millones de fracturas al año, de una fractura por osteoporosis cada 3 segundos. O sea, es una enfermedad realmente prevalente, presente. Números importantes. Doctora, aclárenos cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis, porque usted lo acaba de mencionar. Sí, es interesante. Osteopenia actualmente es un término que no estamos utilizando con frecuencia y ha venido a ser sustituido por densidad mineral ósea baja. Y antes se creía que la osteopenia era como la prehipertensión o la prediabetes, que cuando uno tenía osteopenia era casi una condena a ir caminando hacia osteoporosis. Ahora se piensa que es una condición y que no necesariamente usted va a tener riesgo de fracturas por tener osteopenia. Pero si usted tiene osteopenia más factores de riesgo, eso sí tiene importancia y es como un semáforo en rojo para intervenir con tratamientos oportunos. ¿Qué factores de riesgo? La edad, más de 50 años y todavía más si tiene más de 70 años. Y otros factores de riesgo, como por ejemplo el estar usando glucocorticoides, el ser diabético, el haber tenido una fractura previa, el ser muy delgado, el ser sedentario, el tener, por ejemplo, una mamá o un papá que hayan tenido fracturas de cadera. Eso habla de una tendencia familiar, etcétera. O sea, osteopenia más factores de riesgo igual, ojo, póngale cuidado, ve a ver si hay que intervenir. ¿En esos factores de riesgo juega algún papel importante
el factor herencia? Digamos, si en mi casa hubo gente con este problema, ¿es probable que yo lo herede? Sí, todavía no podemos modificar la herencia y probablemente la medicina del futuro va a permitirnos intervenir genéticamente en forma precoz. Pero en este momento sabemos que su calidad de hueso está determinado en un 70% por la genética y en un 30, 40% por todo lo que usted hace en su vida. El ejercicio, su dieta, el perfil hormonal, algunos medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando yo tengo una familia de mamá con osteoporosis, papá con osteoporosis, mi hermana con osteoporosis, fracturas de bajo impacto, no es que te atropelló un tráiler, sino que estabas en tu situación de pie y te resbalaste y te fracturaste un hueso. Eso no debe ocurrir. Eso es otra alarma de que tu esqueleto no es suficientemente fuerte. Eso se llaman fracturas por fragilidad o de bajo impacto. Esos antecedentes el doctor tiene que recabarlos en la historia clínica porque son de suma importancia. ¿El consumo de tabaco, doctora? También son tóxicos para el hueso, el exceso de alcohol y el fumado. Son dentro de los hábitos que podemos corregir, de los factores de riesgo corregibles para osteoporosis. Les decía yo al principio a nuestros televidentes, doctora, que queremos centrarnos mucho en la relación que hay entre osteoporosis y los factores hormonales. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué papel juegan las hormonas, por ejemplo, en la salud de nuestros huesos? Dentro, digamos, de la epidemiología de la osteoporosis, sabemos que las mujeres somos más propensas a sufrir fracturas por osteoporosis. Se dice que después de los 50 años, 1 de cada 3 y 1 de cada 5 hombres en algún momento va a sufrir fractura por osteoporosis. La pregunta es, ¿por qué las mujeres más que los hombres? Nos pegamos la lotería al revés. Probablemente porque tenemos un gran grupo de mujeres con osteoporosis posmenopáusica íntimamente relacionadas a la falta de estrógenos que ocurre con la menopausia, con esas últimas reglas, con la falta de función del ovario. Entonces, la carencia estrogénica es una causa fundamental para la osteoporosis en las mujeres. Si se corrige, si la mujer no tiene contraindicaciones y se le da terapia de reemplazo hormonal, esa mujer no va a tener osteoporosis posmenopáusica y no va a tener riesgo aumentado para fracturas. Pero existen otras alteraciones hormonales también. Claro, bueno, vamos justamente a colocarles una gráfica con los trastornos hormonales más comunes que pueden dar paso a osteoporosis. Y ahí está lo que la doctora estaba mencionando, ¿verdad? La falla en los ovarios, el hipertiroidismo, no el hipo, ¿verdad? El hiper. El hiper. Ok, y los problemas de calcio. ¿Por qué el hiper y no el hipo? Bueno, porque el hiper, el exceso de hormonas tiroideas, ya sea porque mi tiroides funciona más de la cuenta o porque yo recibo hormona tiroidea en exceso, lo que la gente conoce como levotiroxina en exceso, produce un aumento del recambio óseo más en favor de la resorción de hueso que de la osteoformación y aumenta también la excreción de calcio por la orina. Entonces tenemos un factor de pérdida del mineral calcio que es tan importante para el hueso. Por eso es tan importante, bueno, no solo detectar los padecimientos de hipertiroidismo en forma temprana y corregirlos, sino también que esta enorme cantidad de personas que reciben tratamiento con hormona tiroidea tengan un control regular con su médico para estar seguros de que la dosis es correcta. La hormona en sí no es mala para el hueso. Lo que es malo es tener una dosis excesiva e inadecuada para el padecimiento que yo estoy recibiendo la hormona tiroidea. Pero, doctora, la pregunta que muchos pueden estarse haciendo es ¿cómo sé yo si mis niveles de calcio son los correctos? Digamos, ¿hay alguna forma de que yo me haga un examen que me determine, bueno, vea, usted está bajo en calcio o está bien o tiene niveles superiores a los recomendados? Es una pregunta muy importante. La gente dice, bueno, voy a ir al laboratorio a medirme el calcio. Exactamente. Pero uno, como doctor, pide un calcio en sangre, más bien al revés, para estar seguro de que esa paciente no tiene calcio alto y que no tiene un trastorno
del metabolismo del calcio. Uno de los tantos trastornos del metabolismo del calcio es que los pacientes pueden desarrollar tumores benignos de unas glandulitas que están alrededor de la tiroides que se llaman paratiroides. Cuando estas hormonas, estas glándulas trabajan en exceso, producen una hormona que se llama paratormona, y esta hormona saca calcio del hueso y puede darnos huesos débiles. Entonces, más bien yo mido el calcio en sangre para estar segura que mi paciente no tiene exceso de calcio, no tiene esas posibles condiciones, y que yo le puedo asegurar que tiene que tomar los requerimientos de calcio adecuados, que ya han sido bien estandarizados según la edad de los pacientes. La mayor parte del consumo de calcio tiene que provenir de la dieta, y solo aquellos que no lo logran con la dieta, porque les cayó mal los lácteos, porque aquí que allá, entonces debemos utilizar suplementación de calcio. Pero entonces no hay un método para saber si mi calcio está adecuado en sangre, sino que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los requerimientos, el aporte es adecuado. Si está en edad de hacer una densitometría, hacer la densitometría para saber la calidad de hueso, la cantidad de masa ósea que tiene esa persona, y hacer una buena historia clínica para saber si tiene factores de riesgo, para poder decidir si ese paciente requiere tratamiento específico para osteopenia u osteoporosis, prevención de fracturas o no. Listo. Aquí me acaba de dar un montón de información usted que quiero desarrollar un poquito. ¿A partir de cuándo y quiénes tienen que hacerse una densitometría? Sí, bueno, hay consensos a nivel mundial. Obligatoriamente toda mujer de 65 años o más y todo hombre de 70 años o más. Esos son obligatorios. Pero la pregunta es, ¿y antes? ¿Quiénes? Personas que tengan factores de riesgo. Entonces, se hace antes, por ejemplo, cuando una mujer llega a su menopausia, porque empieza a estar caminando en terreno de arenas movedizas, porque quedó sin estrógenos. Un hombre que tenga deficiencia en la producción de andrógenos, de hormona masculina, por X motivo. Los diabéticos deberían de hacérselas alrededor de los 50 años. Los pacientes que estén tomando medicamentos que deterioren el hueso, como por ejemplo antiácidos, anticonvulsivantes, los glucocorticoides, entre muchas otras condiciones. Las mujeres ahora que tienen con frecuencia, y los hombres, intolerancia al gluten, esas personas tienen un síndrome de mala absorción por inflamación del intestino, por la reacción alérgica que tienen a nivel del tubo digestivo. Esas personas tienen mayor riesgo para tener mala absorción de calcio y vitamina D, y por ende tienen mayor riesgo para osteoporosis. Las personas que tienen deficiencia o insuficiencia en vitamina D crónicamente deberían de hacerse la densitometría antes, y toda persona que haya tenido una fractura por fragilidad, o sea, desde mi propia altura, un golpe que no era importante y tuve una fractura, pues hay que investigarlas, descartar causas secundarias y hacer una densitometría. ¿Cómo se hace una densitometría? ¿Te meten en una máquina? Sí, es una máquina que tiene la virtud de no irradiar. La radiación es bajísima, es casi como la de la luz solar, en donde no me tocan, no me punzan, en donde simplemente me tienen que colocar en una posición adecuada, y en donde me puede dar mucha información. Me va a hablar de densidad mineral ósea en la cadera, en la columna. Me puede hablar también, gracias a un software especial que tienen algunos densitómetros, de la altura de las vértebras, para ver si en forma silenciosa esa persona ya tiene aplastamientos vertebrales, que es un equivalente de fracturas vertebrales, que muchas veces son silenciosas. Los pacientes se quejan crónicamente de dolores de columna, de espalda. ¿A quién no le duele la espalda? Y algunos pacientes son fracturas silenciosas que no se han diagnosticado, ¿verdad?
uno debería hacerse, o este grupo de personas que usted mencionó anteriormente, sobre todo mujeres después de 65 y hombres después de 70, deberían hacerse una densitometría, ¿qué? Una al año, por lo menos. Bueno, depende del resultado. Si su resultado es normal, entonces se recomienda repetir el estudio cada 2 o 3 años. Pero si usted viene con un diagnóstico de severa osteoporosis y yo inicié tratamiento para osteoporosis y reducir su riesgo de fractura, muy probablemente yo le voy a hacer una densitometría al año. Entonces, o si mi paciente está recibiendo glucocorticoides y sé que es un medicamento, cortisona, ahora que mucha gente se inyecta, que tiene gripe se pone cortisona, que tiene asma se pone cortisona, que tiene dolor en cualquier parte se pone cortisona, esos medicamentos deterioran la salud del hueso y yo debería en esos pacientes tener cuidado y tal vez hacer una densitometría al año. En pacientes que les sale una densitometría normal, cada 3 años estaría bien. Ok, cada 3 años. Doctora, hablemos ahora del impacto de la fractura de cadera, porque yo sé que es la complicación más temida, no solamente por ustedes los médicos, sino evidentemente por la población que se encuentra, digamos, en este rango que usted nos definió. ¿Cuál es el impacto que tiene una fractura de cadera en la vida de una persona? Sí, es terrible. Creo que lo mencionaste en la introducción al tema. Tememos mucho el cáncer, tememos mucho el infarto, los accidentes de tránsito, diferentes cánceres como colon, estómago, mama en la mujer. Y las muertes por fractura de cadera superan con creces esas condiciones. Es increíble. Es realmente algo preocupante. A veces vemos pacientes que sobreviven los 50, 60, 70 años, 75 años, no tuvieron cáncer, tienen una buena condición física y lo que se los lleva, como decimos acá en Costa Rica, es la fractura de cadera. Una fractura de cadera tiene una mortalidad relacionada directamente a la fractura de un 25 a un 30%. O sea, de 10 personas que se fracturan, 3 se mueren en las primeras semanas o meses alrededor de la fractura. Pero hay mortalidad indirecta, que es la mortalidad al año, que continúa robándonos vidas de pacientes. Lo segundo es que un paciente que ya tuvo una fractura de cadera, la mitad de ellos se van a fracturar la otra cadera o se refracturan la cadera que ya se fracturaron. O sea, a eso le llamamos los doctores prevención secundaria. Ningún paciente que haya tenido una fractura de cadera debe salir del hospital sin prevención, sin un tratamiento preventivo para la segunda fractura. Es como el que le dio un infarto. Nadie entra, le atienden el infarto y va para su casa como si nada, sin medicamentos. Todos llevan tratamiento para la prevención del segundo infarto. A eso le llamamos prevención secundaria. Pero aquí en muchos países entra el paciente, la carrera, se le hace la prótesis de cadera, la osteosíntesis y se le da salida sin ningún tratamiento. Si no lo que podemos tratar en el servicio, hay que derivarlo de inmediato a otro médico para que le haga seguimiento de ese tratamiento secundario. Y la tercera situación grave, Randall, es que si yo no me morí por mi fractura de cadera, el 60% de los que tuvieron una fractura de cadera quedan con algún grado de invalidez. O sea, o no volvieron a caminar, o caminan con ayuda, o necesitan ir a un asilo de ancianos o una casa de adulto mayor, o tengo que tener a alguien que me ayude porque no puedo ir al baño solo, etc. Entonces, realmente, si esa condición es evitable, ¿cómo es posible que no estemos haciendo prevención cuando tenemos una millonada de fracturas, una fractura cada 3 segundos que podríamos evitar, ¿verdad? Claro, es que lo que nos está contando usted, y yo me estoy imaginando justamente a una persona en esa condición, deteriora la calidad de vida, o sea, muchísimo. Y es una cuestión de impacto no solo personal, sino del entorno familiar. Y nos imaginamos viejitos, pero a veces hay gente joven, gente productiva que también se fractura. Es un robo
a la sociedad económica de gente productiva que se fractura y queda inválida. Es un impacto enorme sobre los sistemas de salud si queremos verlo monetariamente. Y la Organización Mundial de Osteoporosis, la IOF, este año hizo un llamado del papel tan importante que tiene la familia y el entorno familiar, no solo en la prevención primaria, cuando no ha habido fracturas, sino en la prevención secundaria, para evitar esa segunda fractura. Como todos tenemos que estar conscientes e involucrados. Hay otro factor importante y es cómo prevenir esas fracturas. Hemos hablado de medicamentos, de identificar la población de riesgo, de hacer densitometría. Pero a veces hay cosas muy sencillas. La mayor parte de los pacientes tienen algún tipo de caída. Y la pregunta es, ¿por qué se caen? Se caen porque han perdido la buena condición física. Muchos de ellos tienen una condición que se llama sarcopenia, que va como de la mano de la osteoporosis. Es una pérdida de la fortaleza muscular y de los reflejos. Y eso está íntimamente relacionado con su actividad física durante la vida. Si usted hace ejercicio toda su vida y se alimenta bien, va a tener buenos músculos, buenos reflejos y también buenas articulaciones. Y no estamos hablando de ir al gimnasio, no, estamos hablando de caminar, de mantenerse activo, de hacer pesitas, de tener buena postura. No estamos hablando de cosas muy sofisticadas. Entonces, la sarcopenia se previene, la osteoporosis se previene y el tercer capítulo son la prevención de caídas. ¿Cómo evito que un paciente se caiga? Pues analizando su entorno familiar como si fuera Sherlock Holmes, como si fuera un investigador privado. Inmediatamente en todas las casas vemos la alfombra ahí que se mueve, los juguetes del perro, el mismo perro, los juguetes de los nietos. Y los pacientes se caen en lugares bien identificados. El baño, cuando se levantan a orinar, los hombres que empiezan con problemas prostáticos y se levantan varias veces en la noche a orinar, de fijo se están apuntando a la fractura de cadera. Entonces yo tengo que ver el circuito que hace mi paciente o mi familiar hasta el baño y ver si tengo que poner baranditas o agarraderas, si cuando me siento en la taza del interior tengo que tener agarraderas, si hay alguna alfombrita antideslizante que deba fijar, si debe bañarse sentado en una silla que no se mueva o no se deslice. También se caen en la cocina las señoras, vea qué interesante, porque usualmente el piso es resbaloso, se caen en la gradita que va al patio. Entonces las señoras hacen jardín y ahí paran las paticas y se quiebran la cadera. O sea, nosotros tenemos que identificar esas barreras arquitectónicas y son totalmente evitables y baratas. Claro, y qué importante es además que la familia esté vigilante. Claro. De eso, ¿verdad? De quitar la alfombrita o de colocar las barandas en caso de que mamá o papá lo necesiten. Randall, y es que si uno no lo piensa, uno se acostumbra a su entorno familiar. Total. Usted entró todos los días por ahí, se sentó, tomó su taza de café. Es cierto. Y no se dio cuenta. Pero cuando usted se sienta en la sala y empieza a ver, dice, ay, qué barbaridad, esto tengo que quitarlo. O un día el perro se le tira encima y usted chocó contra el perro y el juguetito. Y se dice, bueno, este perrito cuando tenga unos años me va a matar, ¿verdad? Tengo que tomar medidas, ¿verdad? O lo que usted mencionaba, los juguetitos de los nietos. ¿Sí? ¿Cuántas mamás y cuántos abuelitos también cuidan nietos y entonces a lo mejor vienen los papás, se llevan al chiquito pero dejan los juguetes por ahí? Se paró en el carrito, ¿cuántos no? Por supuesto. Sí. Por supuesto, y son cosas que uno diría, para decirlo como lo decimos los ticos, que sin gracia. Definitivamente. Y lo que sigue después. Y lo que sigue después. Por ejemplo, Eso no es nada sin gracia. Los adultos mayores pierden un poco lo que se llama la orientación local. Entonces, por ejemplo, se caen de la cama. ¿Qué cosa más sencilla que acostarlos y subir una baranda? Al comienzo se ponen furiosos. Pero viera la cantidad de fracturas de cadera que se pueden evitar simplemente con eso. Claro. Es decir, cosas sencillas y baratas. Sí. No implican un gran gasto, pero sí implican que estemos vigilantes. Exacto. Vuelvo a utilizar la palabra. Bueno, no les dije, pero pueden preguntar lo que quieran ustedes, ¿verdad? Si no, seguimos hablando toda la mañana. Podemos aprovechar aquí a la doctora que sabe muchísimo y tiene esa forma tan linda de explicar las cosas. Así que voy a ir, antes de ir con las preguntas, que también se me había quedado ahí
lo que usted mencionó de la dieta. Es decir, usted nos dijo que las reservas de calcio del cuerpo básicamente se adquieren de los alimentos y que hay una parte que si no se adquiere con los alimentos, pues está la suplementación, que quiero que hablemos también de eso. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en calcio? Sí, sobre todo son los productos lácteos. Y hay algo que hay que mencionar, que aunque usted consuma productos lácteos desgrasados o deslactosados, tienen la misma cantidad de calcio. Eso es importante. No importa. Porque podemos cuidar nosotros el colesterol, la gordura, etcétera, y podemos recibir el aporte de calcio. Los quesos, sobre todo los quesos maduros, tienen mucho, los duros tienen todavía más contenido de calcio. Y pues hay otros alimentos, como por ejemplo el brócoli, el kale, otros que también... Algunas hojitas verdes intenso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tendríamos que comer grandes cantidades, ¿verdad? Entonces decimos que 3 productos lácteos probablemente llenan la mayor, y unas hojitas verdes llenan la mayor cantidad, requerimiento de calcio. Pero que cuando hablamos de dieta para osteoporosis, no todo es calcio. El esqueleto está hecho de una malla de colágeno, que son proteínas. Sobre esa malla de colágeno se incrustan las moléculas del mineral, se mineraliza las moléculas. Entonces, es muy importante la proteína de la dieta y las vitaminas en general, la vitamina D, por ejemplo. Entonces, si un paciente está desnutrido, pero consume suficiente calcio, no es suficiente. Puede tener deficiencia de la calidad de su hueso por mala alimentación, mal aporte proteico. Entonces tenemos que tener una dieta balanceada, como en todo en salud, también para la salud ósea, una dieta rica en proteínas, con el aporte de calcio y lamentablemente la vitamina D muchas veces tenemos que suplementarlas, porque la vitamina D se activa a través de la piel gracias a los rayos ultravioleta del sol. Pero conforme envejecemos, nuestra piel se vuelve más vagabunda, menos eficiente en la activación de la vitamina D. Vivimos llenos de bloqueadores y ahora con la pandemia encerrados. Entonces, no tenemos suficiente vitamina D y por eso es importante medirla, Randall, porque ¿cuánta vitamina D necesitamos? En promedio 800 unidades, pero si usted tiene una gran insuficiencia o deficiencia, la cantidad de aporte que usted necesita de vitamina D es mucho más alta por un tiempo hasta que logre los niveles y luego ya puede bajar a los requerimientos de la población. Entonces hay que medirla para saber cuánto darle. Muy bien. Vea, hay un grupo que no quiero olvidar, que son los diabéticos. Sí. Que quiero que hablemos de ellos, pero también quiero ir pasando algunas de las preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, Karina Zamora dice que tiene 43 años, súper joven y que hace 8 meses sufrió una fractura de cadera por una caída cuando iba caminando. Después de la cirugía, dice, me realicé una densitometría ósea y tengo osteoporosis. ¿Qué tratamiento debo recibir y qué tan reversible es la enfermedad? Sí, bueno, eso es muy importante. Primero que nada, no mencionamos de que algunas mujeres tienen lo que se llama insuficiencia ovárica prematura. Son aquellas mujeres que antes de los 40 años pueden tener falta de la función del ovario. Antes les llamábamos a esa condición menopausia prematura, pero es incorrecto, hay que usar insuficiencia ovárica prematura, porque son muchas las causas. Para Karina hay que hacerle un estudio completo para descartar causas secundarias, que las hemos mencionado: medicamentos, trastornos de la tiroides, de las paratiroides, personas que familiarmente excretan exceso de calcio, ver las condiciones hormonales de la paciente y ver también la alimentación de la paciente y sus estilos de vida. Es fundamental que ella se ponga en control, necesita recibir tratamiento para su osteoporosis porque tiene una fractura a una edad que no debe tener fracturas, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que se tiene que poner en control. Doctora, ¿cuán reversible? Me preguntaste. Sí. Bueno, ella es joven. Si corregimos la causa secundaria y le damos tratamiento, no digo que va a tener un hueso joven de nuevo, pero sí tiene la posibilidad de recuperar muchísima masa ósea perdida, porque está joven con la capacidad de regenerar. Hay que ver si tiene deficiencia de vitamina D, entre otras cosas. Cuando uno ya está mayor,
digamos una persona de 70 años que viene con una fractura de cadera, el objetivo del tratamiento número 1 es detener la pérdida de hueso, de masa ósea, o sea, detener la pérdida, ganar parte del hueso perdido y reducir el riesgo para una segunda fractura. O sea, cambia un poco las expectativas cuando uno es ya mayor que cuando uno es joven. Pero sobre todo en ella, descartar causas secundarias. Muy importante. Doris Díaz, ¿cuál es la indicación de tomar calcio al tomar calcio en cápsulas? ¿Qué tipo de cápsula y a qué edad es recomendado iniciar a tomarlas? Pregunta ella. Bueno, tenemos requerimientos de calcio en todas las etapas de la vida, desde la infancia, la adolescencia, el adulto mayor. Y entonces nosotros debemos tener un aporte de calcio que llene los requerimientos. Si uno es incapaz de lograrlo con la dieta, requiere suplemento. Después de la menopausia requerimos alrededor de 1.200, 1.500 miligramos de calcio como requerimiento estándar para todos. Entonces, una porción de lácteos, una taza puede darme unos 300 miligramos. Entonces necesito 3 a 4 porciones. Si yo solo puedo tomar 2 entre queso, yogur, leche, pues tal vez necesito solo un suplemento de 500 a 600 miligramos y ahí el doctor o la nutricionista los puede orientar. ¿Cuál tipo de calcio? Hay varios tipos de calcio. Aquellas personas que han tenido piedras en los riñones, probablemente necesitan un calcio más soluble y en lugar de escoger carbonato pueden escoger citrato de calcio, pero ahí es el médico el que les va a escoger cuál es la presentación de suplementación que mejor le conviene para la condición de la paciente, recordando que número 1 es la dieta, ¿verdad? Adriana Morales, a los 40 años yo ya tenía postmenopausia. No puedo tomar reemplazo hormonal, mis posibilidades de llegar a tener osteoporosis son altas. Pregunta, actualmente tengo 45 años y siento mucho dolor en las rodillas. Bueno, ella es una del grupo de las pacientitas con insuficiencia ovárica prematura. Tiene una contraindicación absoluta aparentemente para la terapia hormonal, que sería la primer terapia de elección. Ella tiene que tener una densitometría. Es de los casos en que hay que hacer densitometría temprano y dependiendo del resultado, ella va a requerir tratamiento preventivo o terapéutico para osteoporosis porque sí tiene alto riesgo para sufrir osteoporosis y fracturas en el futuro. Tiene que cuidar su dieta, su aporte de calcio, su nivel de vitamina D, su ejercicio y evitar tóxicos como fumado y alcohol. Muy bien. Yancy Rojas, en el caso de los adultos mayores, el suministro de calcio en pastilla es correcto, aun cuando su dieta sea rica en calcio. Volvemos a lo mismo, aún en adultos mayores, si su dieta es adecuada, no requiere requerimientos de suplementos de calcio, ¿verdad? Muy bien, importante eso. Doctora, hablemos de los diabéticos. Bueno, este grupo en particular. Imagínese que los diabéticos ocupan una cantidad enorme de nuestra población, alrededor del 14% de la prevalencia de diabéticos en Costa Rica. Y los diabéticos y los obesos tienen lo que se llama en cuanto a osteoporosis una situación paradójica. ¿Qué significa eso? Que antes de que la densitometría me dé el diagnóstico de osteoporosis, ellos tienen un alto riesgo para fracturas. ¿Por qué razón? Porque si bien pueden conservar la cantidad de masa ósea, la calidad del hueso es mala por múltiples factores. Los diabéticos o los obesos tienen un estado proinflamatorio crónico y esas citoquinas inflamatorias deterioran el hueso. Luego tenemos todos los productos de glicosilación avanzada por la hiperglicemia, el azúcar alto en sangre, que hace que las proteínas se conviertan en proteínas de mala calidad. Y vimos que el hueso está formado no solo de mineral, de calcio, sino de proteínas. Ese colágeno es de mala calidad. Entonces los diabéticos se fracturan antes de llegar a osteoporosis. Tanto es así que a nivel mundial se ha aceptado de que los diabéticos tienen que recibir tratamiento en osteopenia, no en osteoporosis. O sea, una gradita antes. Y es un llamado a que si mi paciente tiene más de 7 años de evolución,
si es un paciente con mala hemoglobina glicosilada, que ha estado descompensado, si es un paciente con algunos medicamentos para diabetes que pueden deteriorar la masa ósea, porque hay algunos antidiabéticos que me pueden deteriorar la masa ósea, esos pacientes deberíamos hacerles densitometría más precozmente, a edades más tempranas, e intervenir en osteopenia esos pacientes con tratamiento para osteoporosis, para reducir su riesgo de fractura. Es un concepto innovador, digamos, de los últimos 5 años. No lo hacíamos antes, ¿verdad? Doctora, la otra cosa que no quería que se me fuera el tiempo sin preguntarle es, sobre todo pensando en toda la cantidad de gente joven que nos ve, Sí. o que ve el programa, o que luego ve las entrevistas en internet o en la web. Uno antes tendía a cometer el error de preocuparse por estos temas cuando ya superaba los 50, digamos, o cuando ya se acercaba esa etapa. Pero yo le interpreto, por lo que usted nos ha dicho durante toda la mañana, que es que la calidad, o sea, procurar una buena calidad de mi hueso empieza desde que soy joven. Claro. Con un estilo de vida saludable y cuidándome y todo lo que usted mencionó. Sí, Randall, los más conscientes son los jóvenes que tienen en su entorno familiar algún adulto mayor con fractura para osteoporosis. Esos son los más concientizados. Porque lo han vivido. Lo han vivido en carne propia casi. Pero yo tengo una lámina cuando doy las conferencias de cuándo empieza la prevención para osteoporosis y pongo una foto de un bebé. Porque es en ese momento en nuestro hogar. La mujer usualmente es la que decide, no es una cuestión de género, pero qué se come. Entonces, con la dieta, desde edades muy tempranas, la promoción del ejercicio, desde la escuela, desde antes, todo eso es importante para una salud ósea. Imagínense que el capital de masa ósea, el máximo de esqueleto acumulado, lo acumulo alrededor de la adolescencia y los 20, 30 años de edad. Ese es el momento donde yo ahorro y tengo un hueso, un esqueleto lleno de masa ósea. El máximo que mi genética me había programado lograr. Eso, si no lo logro en etapas jóvenes, con dieta sana, ejercicio, buen aporte calcio, ejercicio al aire libre, no fumado, no alcohol, no lo voy a lograr. Entonces, ese máximo no lo logra la persona y cuando ya llega a las etapas donde va a empezar a perder, y empieza a perder con una cuenta de ahorros un poco magra, un poco débil. Raquítica. Raquítica. Y luego durante toda la vida podemos hacer prevención, obviamente interviniendo en la menopausia con estrógenos, si no están contraindicados, pero durante toda la vida, dieta y ejercicio y salud y control de otras enfermedades son la clave, ¿verdad? Sí, y desechar esa idea que a veces tenemos de que no, eso es un tema solamente para viejitos. No me interesa. ¿Verdad? O sea, yo no le Exacto. pongo atención porque no, eso es No me toca. Eso es para mi abuela. Exacto. Y la verdad es que todos vamos en ese caminito. Claro. Yo siempre les digo, la salud, cuando uno envejece, no se compra con una pastilla ni con 20 pastillas. Cierto. Se cultiva durante toda la vida, ¿verdad? Muy bien. No es fácil. Bueno, pero se puede hacer. Claro. Sí. Antes de terminar, doctora, Sí. se me coló esta pregunta de Alonso Moya que creo que está bastante buena. Soy un hombre de 45 años, Ajá. dice, no me han diagnosticado osteoporosis, pero tengo desgaste de cadera. ¿Qué Ok. me recomienda? ¿Qué es esto del desgaste de cadera? Bueno, ahí hay una cosa que preguntaron hace un rato y no lo especifiqué. La osteoporosis en sí no duele. Una muchacha que Sí, es cierto. preguntó, no duele. Lo que duele es la fractura. Duele también cuando tenemos como dolor de huesos, cuando tenemos un recambio muy acelerado. Sí, la del que decía que hueso. le dolían las rodillas. Exacto. Ajá. Y luego, junto con osteoporosis, tenemos artrosis, que ya son problemas de cartílago, tenemos tendinitis, tenemos fasciitis, inflamaciones de todo lo que está alrededor de las articulaciones, y por eso es tan importante un buen diagnóstico clínico, probablemente de la mano del reumatólogo, del ortopedista y del endocrinólogo, del internista. O sea, en conjunto se puede llegar a ver qué es. Recordar que la osteoporosis no duele. Yo quisiera que doliera,
que le den un buen chuzazo cada vez que uno tiene una masa ósea baja para acudir a tiempo, y tristemente se acude cuando ya están las consecuencias. Este caballero nos menciona que tiene artrosis de cadera. Usualmente no es osteoporosis. La osteoporosis agrava todos los problemas de artrosis que ya tienen que ver con defectos de la articulación, degeneración del cartílago y probablemente por procesos inflamatorios crónicos, defectos de la anatomía ósea, otros factores que contribuyen, enfermedades inmunológicas que pueden estar contribuyendo también en que esa articulación se degenere y se comprometa. El colmo es que tuviera también osteopenia, densidad mineral ósea baja u osteoporosis, porque vendría a ser algo agravante, un aspecto agravante. Lo mismo cuando vamos a hacer un recambio de cadera y poner una prótesis. Las guías internacionales obligan a hacer una densitometría para saber cuál es el terreno en el cual el ortopedista va a trabajar y a poner esa prótesis, porque no es infrecuente que se fracture el fémur después de poner una prótesis de cadera, porque yo previamente no valoré si ese hueso era adecuado. O sea, ahora tenemos como una visión más de conjunto para estar seguros de que no hay otras patologías. Ahora, es que seguramente interpreto yo que don Alonso nos preguntaba eso porque él quiere saber si ese desgaste de cadera que tiene le predispone a tener fractura de cadera. Bueno, yo creo que hay que valorarlo para estar seguro qué condición esquelética general tiene, porque él tiene una cuestión local, ¿verdad? Ok. Doctora, ha sido muy provechoso. Como siempre, un placer. Conversar. Gracias a usted. Gracias por invitarme y estoy a la orden. Si no la veo antes de que termine el año, feliz Navidad. Muchas bendiciones a usted y a todos. Año. Gracias. Cosas buenas, que el año entrante tiene que ser mejor. ¿Verdad? Así, ese es el pensamiento. Así es. Estamos seguros. Bueno, voy a darles el número de teléfono de la doctora Sonia Cerdas, que es endocrinóloga, y es el 2208-1414, el número de teléfono que está apareciendo en este momento. 2208-1414. A cuidarse mucho. A cuidarse.